lo que les comenté de la clasificación de los tipos de géneros líricos que surgieron en la Edad Media, sobre todo en el siglo XI y XIII, vemos que había dos tipos de poesía. Una que viene aquí, que es la de literatura más relacionada con hazañas de héroes, que es la épica, seguimos viendo la épica, pero transformada ahora en poesía, como vemos por estrofas y con versos que tienen una métrica y una rima establecida. Estos tipos de poemas épicos solamente eran cantados por los juglares, que se les llamaba mester de juglaría. Habíamos dicho que estos juglares tendían a cantar de reino en reino o de lugar en lugar las hazañas de personas que existieron o de cuestiones, sobre todo de guerras, que suscitaban entre los reinos. Y bueno, tenemos unas características específicas para diferenciar un mester de juglaría y un poema de mester de clerecía. Los juglares tenían canciones o eran poemas que en su conjunto se llamaron cantares de gesta. Las gestas son como las justas o las luchas que se hacían, a veces como en torneos, y eso se le llama una gesta. Entonces todo lo que era de lucha o que hablaba de quién había ganado y quién había pues salvado de algo al reino, sobre todo caballeros, pues eran del contenido que tenía este poema. Y casi siempre hablaba de actos heroicos de esas personas, de esos caballeros. Eran anónimos, o sea que no había nombre en el poema, o sea, era un juglar cualquiera. Y los versos que estamos ya nosotros dividiendo eran irregulares, o sea que no tenían una métrica exacta, a diferencia del otro tipo de poesía. En los versos irregulares podrían ser hasta 4 estrofas o 5 estrofas, y dentro de las mismas 4 versos, 5 versos o más, y tenían a veces 8 sílabas o más de 8, 14, y iban variando. Esto es lo que te debió de haber pasado con el poema de la tarea, que era un mester de juglaría que escribió este poema de ejemplo del Mío Cid, y en cada verso te debió de haber dado diferente número. Ahorita te voy a enseñar el que yo tengo para que más o menos veas si coinciden. El mester de clerecía, que ahorita vamos a ver el contenido entre uno y otro, era que su contenido era como didáctico, era como para enseñar alguna cuestión religiosa, de moral o de fe. Solo eran escritos por clérigos y ellos sí tenían su nombre, o sea, sí había personas específicas, clérigos específicos que escribían hasta libros enteros de esas poesías, ¿sí? Y pues el contenido ya vimos que es religioso. Si tú te fijaste en la tercera actividad de la tarea, hablaba sobre una situación que se vive a manera de mofa o de burla entre lo que pasa antes de la Semana Santa, ¿no? Y durante la Semana Santa. Por eso este maestre escribió como una obra relacionada con la lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Don Carnal, que sería la parte del pecado, ¿no? Sobre comer o sobre la gula, y la Cuaresma, que es el momento en que los cristianos católicos deciden guardar la penitencia, ¿no? En cuanto a no comer carne. Entonces ahí hay como una guerra, ¿no? Entre ellos dos. Y pues esto lo vuelve un texto más didáctico, porque es como enseñar sobre las cuestiones de la moral. Y bueno, es más culto. Si se fijan, el lenguaje es difícil, por eso teníamos como que traducir algunas palabras para entenderlo un poquito más. Y las estrofas todas eran de 4 versos, y cuando las contamos o si tú las cuentas, vamos a ver que la métrica te va a dar exactamente 14. Al no dar 14 sílabas, se tiene obligatoriamente que hacer un permiso poético, que ya más o menos te expliqué cuáles existen o cuáles se podrían hacer, que era la sinalefa, la diéresis o la siniéresis. Ya si queremos aumentar o quitar sílabas al verso. Entonces, no sé cómo les haya ido en cuestión a esto.
es un poquito lo más complejo del tema. Y bueno, ahorita vamos a ir sobre la lectura. La primera lectura era el poema del mío Cid. ¿Alguien me puede decir de qué trató esta primera lectura? A ver, vamos a ver por aquí. La tenemos. A ver, ¿ya hicieron la tarea? ¿De qué trata la lectura? ¿Dónde está? Aquí está. Es este poema. Dice, el título es El destierro del mío Cid. ¿Cuál fue aquí el tema? ¿De qué hablaba? De la traición, ¿no? A ver. ¿De la traición? A ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Algo así? Pues porque el rey no le hizo caso al Cid, que era leal, y solo le hizo caso a su amigo, y pues terminó expulsándolo de la ciudad. Ajá, entonces, bueno, aquí como está en verso, es como un poco más difícil de comprender, ¿no? Porque ya habla de cómo actuó el Cid cuando lo quisieron echar, ¿sí? Y bueno, aquí al inicio, si te fijas, el tipo de palabras que se utilizan, pues son arcaicas, o sea, son del castellano clásico, ¿sí? Vamos a leer la primera, dice, con sus ojos muy grandemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los mirando. ¿Qué quiere decir ahí? Está explicando cómo él salió, ¿no? Del lugar, o sea, como que estaba muy triste, llorando, y bueno, volteaba como a ver lo que estaba dejando, ¿no? Hacia atrás, que era pues el castillo y el lugar donde vivían, ¿no? Acuérdate que ahí había una pelea entre varios, de hecho aquí te lo explica, quien reinaba a Castilla era Alfonso VI, y tenía a su lado ciertas personalidades, entre ellos el conde García, que era quien odiaba al mío Cid por tener una importancia relevante para la gente, ¿no? Porque era quien defendía el reino. Ahorita vamos a ver la historia de parte pues de lo que se vivió. Se supone que el mío Cid existió, sí existió, se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar y era un caballero que era parte de ese reino y luchó en una guerra que se dio entre varios reinos, que es Castilla y Granada, lo que está alrededor, ¿no? de la misma España. Entonces ahí menciona toda esta parte del mío Cid, es cuando se va, ¿no? Todo triste, porque lo está corriendo el rey a quien había defendido por creerle a esta persona, al García de Ordóñez, que había mentido sobre él, ¿no? Que decía que lo había engañado y que él como se cobraba tributo a sí mismo y no era para el reino, porque acuérdate que la organización política y social de aquel entonces, del siglo II estamos hablando, Edad Media, era por monarquía y había feudos, o sea, tenías que pagar tú como campesino, si vivieras ahí, un tanto de dinero al rey, si era como el impuesto ahorita, así más o menos, pero eran pagas constantes y directas, ¿no? Y bueno, él se encargaba de esas cosas y de reclamar reinos en nombre del rey, porque pues el rey no podía ir directamente. Entonces de esto habla este texto. ¿Encontraron alguna característica de la juglaría? Sí. Tendríamos que haber visto que los versos nos dan en la métrica diferentes momentos, ¿sí? Y esto hace que sea irregular. De hecho, aquí tengo el ejemplo para que ustedes lo vean. Si no lo has hecho, pues hay que leerlo y terminarlo para que me puedas entender. La idea era que ya lo hubieras leído para que pudieras ir en razón a lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, me da diferentes números, ¿sí? Me da 12, 15, 15, 13 y 13. Aquí no estoy haciendo ningún permiso porque los versos son irregulares, ¿sí? Y la rima, habíamos dicho que la rima es libre, entonces no tiene que rimar toda la palabra, ¿no? Habíamos dicho que había consonantes y asonantes. Las rimas asonantes son
las que solo riman la vocal, y las consonantes son las que riman tanto consonantes como vocal, en la última sílaba del verso. Por ejemplo, todo esto es un verso, y al final la palabra llorando termina con la sílaba do. En el segundo verso, mirando termina con la sílaba do. Entonces, do y do, como son iguales, aquí sería una consonante, ¿sí? Sería rima consonante. Si nos vamos al tercero, todavía alcanzamos a ver que do se repite, entonces serían 3 consonantes. Si nos vamos más abajo, ya no puedo decir que son consonantes, porque termina en tos y en dos. OS sí se repite, pero la T y la D me estorban, entonces ahí yo no puedo considerar una rima consonante, sería una rima asonante. ¿Sí me explico? No sé si hasta ahí hay dudas. Bien, este es un mester de juglaría, o sea que un juglar lo escribió, bueno, lo cantó y quedó de esta manera. Ahora, si nos vamos con un poema que es más bien de clérigos, pues podemos encontrar algo así, como esto que está aquí, ¿sí? Aquí la característica, que las puse en la diapositiva para que la vieran, es un escrito en 4 versos. ¿Cuántos son aquí? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ya que están en 4 versos, esta es una estrofa. Cumple, ¿no? Son 4 versos. Ahora, hay que ver si son alejandrinos. Alejandrinos quiere decir que son 14 sílabas por verso. Entonces aquí yo tengo que dividirla, ¿no? Ya está aquí con una rayita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí exactamente no tuve que hacer ningún permiso poético. Este ejemplo está exacto. Si tú cuentas, te va a dar 14, 14, 14 y 14. ¿Sí? El hemistiquio sería la separación que hay a mitad de un verso. Aquí no hay hemistiquios. El hemistiquio sería, por ejemplo, donde aquí hay una rayita y separa 2 versos, de tal manera que toda esta es una estrofa unida de 2 versos en su misma hilera o fila, ¿sale? Este fragmento es un fragmento del mío Cid, parecido al que leyeron, y este de abajo es de un clérigo, ¿sí? De un tema X, ¿vale? Entonces ya estamos viendo que tiene 4 estrofas, a diferencia de este que no tiene 4 estrofas, es libre. Este del mester tiene lo que son dodecasílabos, que son 12 sílabas, o las palabras, si fueran menos, habría que aumentarle para que pudiera darme 14, ¿sí? Y tiene que ser alejandrinos. Y tienen una sola rima consonante, o sea que la métrica al final me tiene que dar puras lo que son vocales y letras, ¿sí? En este caso termina con A, entonces todas riman igual, ¿vale? Entonces no hay problema, todas son consonantes. La sílaba, ¿sí? Como aquí se parte, pues entonces queda de esa manera. Y bueno, el mío Cid, como historia, aquí tenemos en la lista de la línea del tiempo, la parte de arriba son los hechos históricos. Lo voy a ampliar para que lo veas. Y cómo se entrelazan las historias reales con los hechos históricos y la parte de la literatura. En este caso, bueno, partimos del siglo XI, acuérdate que el siglo V fue el inicio de la Edad Media, nosotros solo estamos viendo la decadencia de la Edad Media, que es el final, a partir del 11 al 15, y en el 11 hubo lo que es la división de reinos en el califato. Aquí hay una cuestión política, porque los moros, que serían como los árabes, invadieron España en el tiempo de la Edad Media. Entonces había una guerra entre diferentes castas o razas, en este caso los moros, que les llamaban moros, que eran árabes, y los españoles. De ahí la noción de la comida, que es muy popular en México, pero que hace como alusión a esa relación de la mezcla entre moros y cristianos. Por eso la morisqueta, si la ubicas, si la has comido, que son frijoles y arroz, proviene de esa versión, ¿no?
de los moros con cristianos, que era cuando la guerra en España sobre esta situación de conquista. Y bueno, aquí tenemos lo que es la conquista de Toledo, que es un lugar que está a un ladito de España. Ya ven que en el Quijote, si ya lo leyeron, viene el de la Mancha y va a Toledo, lo menciona, como que va a ese lugar o quiere ir a ese lugar. Entonces existen los espacios y el Mío Cid, que era pues el caballero de Alfonso, el rey de España, tuvo una justa, o sea, una pelea para reclamar Valencia. Y si se fijan aquí, en el año 1094, el Cid, que es como mi señor, quiere decir mi señor, el Cid, que es Rodrigo Díaz de Vivar, conquista Valencia. Y en ese mismo tiempo, aquí ven, está la composición del poema del Mío Cid, que sería en 1140. O sea, varios años después, ya aparece el poema de las hazañas del Mío Cid. Y bueno, esta es la primera como manifestación de estos tipos de poemas, de gestas. Y en el siglo XII tenemos varios aspectos ya relacionados con la historia, que sería, por ejemplo, trovadores de la lengua provenzal, que es la lengua parte de la lengua en España, porque había variación de la misma. Los moros agregaron, los árabes agregaron lenguaje también de otros lugares, como habíamos visto en el latín, cuando hubo la expansión romana. De igual manera, pues en España también hubo variantes de la lengua. Y en este mismo siglo, el siglo XII, cuando salieron los poemas del Mío Cid, encontramos que existieron muchos juglares, y siglo siguiente, siglo después, Gonzalo de Berceo continuó con poemas, pero ya relacionados con la religión, que sería un libro que se llama Milagros de Nuestra Señora, que es el ejemplo que viene también más abajo. Ese ahorita lo vamos a ver para que analices cómo hice, o es el ejemplo que te puse de cómo hice Sinalefa y cómo había hiatos dentro del mismo texto, para que tú lo puedas hacer después en el examen, ¿vale? Y bueno, ya lo demás ya sería en el siglo XIII, otras cuestiones históricas. Y del siglo XIV que nos interesa rescatar es Juan Ruiz de Alarcón. Aquí viene, que es el que escribe el libro del Buen Amor, de donde rescato yo la fragmento de Doña Cuaresma y Don Carnaval, donde luchan, ¿sale? Entonces, esos son los textos que estamos nosotros analizando: el poema del Mío Cid, el de Milagros de Nuestra Señora, y el del libro de Buen Amor, Don Carnal y Doña Cuaresma, para diferenciar los poemas que son de gestas y los poemas que son de clérigos. Y bueno, del Mío Cid tenemos 3 textos o 3 poemas. El primero que estamos leyendo es el Cantar del Destierro, el segundo es el Cantar de las Bodas, que ella es cuando quiere regresar, conquista ya Valencia de los árabes, o sea, se los quita para regresárselos a su rey, y da en sí a sus hijos para casarlos, ¿no? Y el tercero es el Cantar de la Ofrenda de Corpes, que es otra situación problemática que vive el Cid respecto a que, pues, el maltrato, ¿no?, de las hijas hacia los hijos. Y entonces, bueno, ahí hay una cuestión, o sea, lo quieren reivindicar al Mío Cid después de haberlo corrido y aceptar que no fue desleal, ¿sí me explico? Entonces vive estas 3 cuestiones importantes por las cuales se hacen sus canciones, ¿sí? Y bueno, ya vimos el Mester de Clerecía, el ejemplo que le subí, que sería el ejemplo de la división silábica. Aquí, este es un fragmento del Mío Cid. Sí tiene mistiquio y los versos son irregulares. Si te fijas aquí, ya no me da 15 o 13, me da hasta 18, 17, 16, porque son dobles versos. Ahora, si nos vamos a la rima, yo les dije que había consonantes y asonantes. Las consonantes son las que riman ambas letras, tanto vocal como consonante, ¿no? Ejemplo, arriesga, va, vea. Rima con espera, va, ¿sí? Entonces, vea, estamos en la última sílaba. Estas son consonantes. Las asonantes serían saña, cara y nada, porque lo que rima solo es la A. Si te fijas, se brinca la letra
y solo rima la A. No sé si hasta aquí hay duda de la diferencia o cómo estar atendiendo a la rima y el cambio, ¿no? De cada una de la métrica, ¿no? Porque esa actividad ya no se va a explicar nada más hoy para que hagan la tarea y ya no hay otra actividad sobre esta. Muy bien, entonces si no hay duda, en el ejemplo que te subí, aquí sí se hacen permisos, porque acuérdate que en los poemas de clérigos tiene que darme 14 sílabas a fuercitas, y en el del juglar no, son libres, ahí no hagas permisos, ahí nada más divídemelas y ponme qué tipo de versos son, si son consonantes o asonantes, ¿vale? En este ejemplo pues ya te lo expliqué, aquí hice una sinalefa, aquí hice una sinéresis, y por eso resté o agregué, ¿no? O sumé, dependiendo lo que me pedía o lo que podía hacer. No en todo se puede. Entonces, bueno, ahí vayan viendo los ejemplos. Les subí de métrica y rima para que vean que es sinalefa, que es diéresis, sinéresis y el hiato. Bien, ahora nos vamos a ir al texto, que sería el texto en prosa. A ver, ¿leyeron el segundo texto? Que sería el mismo, pero ya en prosa. Habla del mismo destierro, pero ahora aquí ya explico un poquito más porque es una narración qué le pasó al Miocid. A ver, ¿cuál era la situación que aquí vivió el Miocid? Pues que en pocas palabras lo terminaron desterrando debido a que estaba ganando más poder que el mismo rey que a él protegía. Y pues eso. Ok, ajá. Sí, estaba, bueno, ahí decía, ¿no? Que había ido a Valencia, que habíamos dicho que en la historia él rescata a Valencia, ¿no? Cuando los moros lo conquistaron, y tenía que ir por indultos, ¿no? O lo que era por las riquezas de ahí. Entonces, al rey le empezaron como a cuchichear, a decir que el Miocid pues le estaba robando, ¿no? Y que le estaba haciendo desleal. Entonces, en esta cuestión, como él estaba ganando más adeptos, o sea, más gente lo quería o lo proclamaba, pues sucedió esto, que lo echó por culpa de esas personas, y después él se reivindica o demuestra pues que no había robado o no había sido desleal al rey, y pues regresa con él, ¿no? Aquí habla de una persona en específico, dice que de un conde llamado García Ordóñez, y ese conde, que era también un súbdito del rey, pues por orgullo, por celos, trata de quitar de encima, ¿no? A un lado al Miocid, que sería Rodrigo Díaz de Vivar en la originalidad, ¿vale? Entonces, ¿no leyeron tampoco este texto? Entonces no hicieron nada, no hicieron tarea. Bien. El último sí. Eran 3 textos, era el cantar sí. el poema, y el último pues ya sería el de Doña Cuaresma. Entonces me voy a adelantar. Aquí está algunas palabras que les digo que se agregaron al léxico español por algunas cuestiones de movimientos, ¿no? Conquistas y otras cuestiones que se dieron en la Edad Media. Y aquí yo rescaté de cada una que viene aquí, bueno, su significado y de dónde proviene. Es como etimología, ¿no? Su origen etimológico y lo que significa. ¿Por qué es importante? Porque eso nos da a entender el concepto de la palabra, ¿vale? En este caso, Burgos, habla de Burgos, que proviene de burgués. ¿Sí sabes quiénes son los burgueses o quiénes eran los burgueses? ¿Nunca habías oído esa palabra? Bueno, un burgués es alguien como acaudalado o con recurso o con dinero. Y esto se retomó del gótico Baur,
y pues significaba como fortaleza o fortificación, pero se retomó posteriormente en el siglo XV y XVI, en el siglo de la Edad Media, para definir a alguien que era de la realeza o que era importante o que tenía un puesto importante, ¿no? Entonces era un burgués, y así se mantuvo un tiempo, ¿no? Como palabra destinada a eso. Después tenemos esta palabra póstigos y azores, que viene ahí la definición. Póstigo, pues ya entendemos que es algo que cubre, ¿no? Y viene del latín posticum. ¿Te acuerdas cuando vimos la diferencia de las palabras, cómo cambiaban del latín vulgar, del latín clásico, perdón, al latín vulgar, y mantenían la primera parte, ¿sí? Que es el prefijo. En este caso de póstigo mantiene post, y ticum lo cambian por tigo. Entonces eso quiere decir, es una puerta falsa en las dos versiones, ¿sale? Azores, que viene de Azor, también mantiene la originalidad de Azor y cambia, ¿no? Solo que aquí viene más antiguo, del griego, y significa ave de alas rápidas. Y así cada uno tiene un prefijo que mantiene un sufijo dentro de la misma palabra, como apesadumbrado y urdido, que también varía y mantiene casi las mismas letras, cambiando la U por la O como vimos en otras partes, la U, que como lupum, a O, de lobo, y la B por la D. Entonces varían algunas para que mantuvieran su originalidad, pero al avanzar el tiempo, pues la lengua se fue modificando, y hasta ahorita nosotros estas palabras no las utilizamos porque es de un léxico ya antiguo o arcaico, o sea, ya nadie lo utiliza, solo están en los textos. Del mío Cid habían varias preguntas, no sé si ya las contestaron. La primera es, ¿te parece que a través de las acciones del Cid es posible argumentar su lealtad y el rey de Castilla? Hay que justificar, ¿sí? En la tarea. ¿Consideras que la decisión del rey Alfonso de desterrar al Cid es benéfica para el reino? ¿Y por qué crees? ¿Sí? De acuerdo a este texto. ¿Crees que la decisión anterior es justa, injusta o solo política? Y ya, bueno, ahí ya tienes que decir el por qué. Y si sabes de alguna situación política actual o vieja o alguna situación injusta que se haya vivido de cualquier tipo, no nada más política, cualquier situación puede ser internacional, nacional, como por ejemplo ahorita la guerra por lo de Rusia y Ucrania, creo que es. Entonces ahí puede ser algo de eso, si tú quieres justificarlo y conoces del tema, ¿sí? Ahora nos vamos al tipo de texto que es de clérigos. Este es un texto de clerecía, o sea, es un mester de clerecía quien lo escribió, que es Juan Ruiz de Arcipreste. Este texto habla de ciertas cosas específicas. No sé si alcanzaron a ver cómo era la traducción. Estas palabras tenías que ponerlas aquí y después pasar el texto nuevo ya con estas palabras cambiadas, ¿sí? Vamos a ver si lo entendiste o lo comprendiste. Estos versos, si te fijas, son de cuatro versos dentro de la estrofa, ¿sí? O sea, solo tiene 4 y son separados, ¿sí? Este es uno, aquí donde está el numerito es otra estrofa, aquí es otra estrofa y aquí es otra estrofa, y mantiene los 4. Ahora vamos a ver si tiene que ver con la rima. La rima habíamos dicho que tienen que ser exactas, ¿no? Consonantes. La letra y la vocal. Entonces, aquí si separo carnal, nal sería la palabra. Muy mal, al. Gran señal, al. Entonces vemos que la al se está repitiendo. Aquí podemos considerar que es consonante, aunque tenga las letras de la vocal, ¿sí? Porque cambian las palabras. Aquí es una traducción. Entonces nada más hay que cambiar esto, no sé si lo hiciste o no, porque pues no, como que no están ahorita, están fantasmas nada más, para que tú lo respondas, ¿vale? Entonces esto se tiene que responder correctamente. El día de hoy teníamos que haber comentado para que entendieras el tema. Si no lo has leído y tienes dudas, pues lo siento mucho, ya no lo vamos a poder ver en la siguiente semana. Para la siguiente semana, anoten por favor, la tarea es investigar sobre
la situación política y social de la España en el Renacimiento. Vamos a hacer equipos de 5 personas, ¿sí? Tienen que ser los del grupo, por ejemplo, del subgrupo 1 hacen equipos y del subgrupo 2 hacen equipos. ¿Por qué 5 personas? Porque en la actividad me pide o les pido hacer lo que son lecturas por lo que son secciones de los capítulos que vienen en el libro. Vamos a hacer la actividad 2, que ahora ya no vamos a ver los poemas, ya vamos a ver la novela durante el Renacimiento, que sería ya la época moderna después de la Edad Media. Van a investigar esas características que tuvo el Renacimiento en el siglo XV, te puse aquí, y XVI, sobre sus características, ya sea culturales, sociales y políticas, porque vamos a hacer con la lectura un debate, ¿sí? Sobre argumentos de este texto. La novela se llama Lazarillo de Tormes, ¿sí? Te lo voy a subir en el material para que lo descargues, los que van pues a presencial, que sería el subgrupo 1, la semana próxima, que nos veríamos el jueves, hay que descargarlo para ahí mismo leerlo. Lo vamos a leer ahí y vamos a contestar unas preguntas que te voy a hacer para elaborar un debate, ¿vale? Entonces, esto sería para el jueves, ¿sí? Yo lo habilito el mismo jueves y el texto pues te lo subo aquí en material de apoyo. No sé si tienen dudas. Hay que investigar para poder justificar. Si no investigas, no vas a poder hacer el debate y no te voy a aceptar la actividad, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? Por el momento no, maestra. Ok, entonces sería todo. Si no hay dudas, pues hay que terminar la tarea, hay que subirla hoy y ya la próxima semana pues en sus casas hacen su grupo, los que no vayan, investigan porque voy a checar ese día que lo hagan y tendrían que hacer lo que te pide la actividad en tu casa y ya la semana que viene, que sería la última de marzo, ya veríamos la novela de Romeo y Julieta. Entonces, si no has leído El Quijote y no has leído lo demás, se te va a acumular. Entonces, yo te recomiendo que por día vayas apartando 20 minutos de tu tiempo para que empieces a leer y a rescatar lo que te pide de Romeo y Julieta, que serán los temas, los lugares del texto que te mandé, ¿vale? No lo investigues porque no va a ser igual y si te pregunto y me contestas otra cosa, pues no va a valer tu actividad o tu trabajo. Aquí sí el que no lea Romeo y Julieta no va a tener esta actividad, entonces va a tener su 0 en este apartado, ¿sale? ¿Dudas? Bueno, entonces los dejo y nos estamos viendo el jueves, ¿vale? Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.